Buenos días. Vamos a comenzar con la tercera parte de esta clase. Para eso vamos a repasar lo que vimos en el segundo video, que hablaba de los compuestos que forma el carbono llamados carburos. Dijimos que los carburos son compuestos binarios del carbono con los elementos menos electronegativos, excepto el hidrógeno. Y que existen tres tipos de carburos: los carburos iónicos, los carburos metálicos y los carburos moleculares o covalentes. Todos estos carburos son sólidos de elevados puntos de fusión. Con respecto a eso, dijimos que los carburos iónicos reaccionan con el agua para generar un gas. Vamos a ver entonces ahora el problema número 4 de la guía, que nos pregunta qué cantidad de carburo de aluminio se necesita para obtener, mediante este procedimiento, 20 litros de metano medidos a 10 grados centígrados y a una presión de 770 milímetros de mercurio. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la ecuación y ajustarla estequiométricamente. Por lo que dice el problema, que el carburo de aluminio reacciona con el agua, ya sabemos que es un carburo iónico, puesto que son los únicos carburos que reaccionan con el agua. Los datos del problema que nos da el problema son del gas metano. Nos dice que se desprende un volumen de 20 litros, una temperatura de 20 grados centígrados que la llevamos a temperatura absoluta, la presión de 770 milímetros de mercurio que la llevamos a atmósfera, 1,013 atmósferas. Por las condiciones de los datos del problema, de presión y de temperatura, podemos considerar que este gas metano se está comportando en forma ideal. Por lo tanto, podemos escribir la ecuación de estado y a partir de ella calcular el número de moles de gas metano correspondientes a este volumen, a esta temperatura y a esta presión que nos indica el problema. De la estequiometría de la reacción vemos que un mol de carburo de aluminio produce 3 moles de gas metano. El número de moles de gas metano que calculemos de la ecuación de estado nos permitirá calcular la cantidad de carburo de aluminio que ha reaccionado en forma completa para desprender esa cantidad de metano. Vamos a estudiar ahora otro tipo de compuesto que forma el carbono con el oxígeno. Forma dos óxidos principales, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, venenoso. ¿Cómo se obtiene? Se produce monóxido de carbono cuando cualquier compuesto que contenga carbono, incluso el carbono mismo, se quema con una cantidad insuficiente de oxígeno para su combustión completa, es decir, a través de una combustión incompleta. En el laboratorio se puede obtener de la reacción entre el ácido fórmico y ácido sulfúrico. Se produce una deshidratación que genera monóxido de carbono, agua y ácido sulfúrico diluido. En la industria se obtiene por la reducción de dióxido de carbono con coque. Respecto a la clasificación según los criterios estudiados, es un óxido neutro y covalente por el tipo de unión que presenta. En la estructura de Lewis vemos que presenta un enlace sigma y dos enlaces pi con un orden de enlace de 3. Respecto al estado de oxidación, vemos que el estado de oxidación es +2, es un agente reductor fuerte, el monóxido de carbono es un agente reductor fuerte, por lo cual se lo utiliza en la industria, por ejemplo, para reducir al óxido férrico, produciendo hierro metálico y dióxido de carbono como subproducto. Respecto al momento dipolar, las propiedades físicas del monóxido de carbono son muy parecidas a las del nitrógeno, incluso en su estructura de Lewis. Tienen un enlace sigma y dos enlaces pi. En el caso del carbono, se podría sugerir una molécula polar, pero levemente polar, puesto que los electrones de uno de los enlaces
es aportado por el átomo de oxígeno. Esa polaridad es muy leve, 0,1 dBi es el valor encontrado en los libros y en las tablas. Respecto a los enlaces intermoleculares, tiene enlaces London, que es una fuerza intermolecular que siempre está presente, y un dipolo-dipolo débil, debido a que es una molécula con una polaridad muy ligera. No reacciona con el agua y puede formar complejos. Los pares no enlazantes del carbono le permiten unirse a metales para dar complejos actuando como ligantes. El dióxido de carbono es un gas denso, mucho más denso que el aire, entre 44 versus 29, 30 gramos por mol del aire, es incoloro, inodoro, no arde, es inocuo. En el laboratorio se puede obtener a partir de la reacción entre carbonato de calcio y ácido clorhídrico para dar cloruro de calcio, agua y dióxido de carbono. Y como producto secundario en la industria, como producto secundario de la fabricación de amoníaco o de metales fundidos, como acabamos de ver acá en la reacción del óxido férrico con el monóxido de carbono como agente reductor, quedaba hierro metálico y dióxido de carbono como subproducto secundario. También se obtiene como subproducto en la industria del cemento y en la industria de la fermentación del azúcar. Con respecto a la clasificación según los criterios estudiados, es un óxido, tiene comportamiento ácido y es covalente. En su estructura de Lewy vemos que tiene 2 enlaces sigma, 2 enlaces pi y un orden de enlace de 2. Su estado de oxidación es +4 y no actúa ni como oxidante ni como reductor. Es una molécula lineal donde los dipolos parciales se anulan, los momentos dipolares parciales entre carbono y oxígeno son de distinto sentido y se anulan, dando un momento dipolar neto igual a 0. Los enlaces intermoleculares que presenta el dióxido de carbono corresponden a fuerzas London y reacciona con el agua dando una solución débilmente ácida. El dióxido de carbono, la mayor parte del dióxido del carbono está presente como molécula, además de ser un proceso lento. Vamos a hablar ahora de la toxicidad del monóxido de carbono. El monóxido es un gas incoloro, inodoro y es muy venenoso, puesto que tiene una afinidad 300 veces mayor por la hemoglobina de la sangre que el oxígeno. Por lo tanto, son suficientes concentraciones bajas de monóxido para impedir la absorción de oxígeno en los pulmones. Si el cerebro no recibe en forma continua oxígeno, se pierde la conciencia y, en consecuencia, sobreviene la muerte, a menos que se reanude el suministro de hemoglobina oxigenada. El proceso acá está representada la oxihemoglobina y la carboxihemoglobina. El hierro +2 se compleja, fíjense ustedes que tenemos unido a estos nitrógenos que pertenecen a distintos grupos que forman parte de la hemoglobina, y el oxígeno que también se encuentra unido al hierro +2 en una coordinación de 6. El monóxido de carbono desplaza al oxígeno uniéndose él al hierro y formando la carboxihemoglobina. Acá tenemos una representación a donde el monóxido desplaza al oxígeno, ocupa su lugar y el oxígeno es desplazado. Si se podría hacer un suministro de hemoglobina oxigenada, se puede desplazar al monóxido nuevamente para que entre el oxígeno y volver otra vez a la oxihemoglobina. En el efecto invernadero, que es producido, digamos, donde toma participación el dióxido de carbono, vamos a explicarlo con este gráfico. El efecto invernadero se debe a la energía del Sol que llega a la superficie terrestre en forma de radiaciones. La mayor parte de estas radiaciones
vuelven completamente como radiación infrarroja, se remite como radiación infrarroja, o sea, como rayos de calor. Si toda la energía que entra volviese completamente de nuevo a el espacio, la temperatura sería de 20 grados o 40 grados por debajo de cero. En la atmósfera, que es esta capa que está ubicada acá, hay una capa reflectante formada por moléculas de agua y dióxido de carbono, que absorben radiaciones que escapan de ciertas longitudes de onda. Estas moléculas actúan como si fuesen los vidrios de un invernadero, lo que calienta verdaderamente los océanos, el suelo y el aire es la reirradiación de la energía que han absorbido de regreso a la Tierra. Como resultado de ello, se encuentra que en la superficie terrestre hay una temperatura que hace habitable al planeta. Vamos a hablar ahora de los usos del dióxido de carbono. La combinación de la alta densidad y de la inercia ha hecho de que este dióxido de carbono se pueda usar como extintor de incendios. Es alrededor de 1,5 veces más denso que el aire en las mismas condiciones de temperatura y presión, por lo que fluye como si sería un líquido, hasta que las corrientes de aire lo mezclan en los gases de la atmósfera. Por lo tanto, es sumamente eficaz para combatir incendios a nivel del piso, pero resulta casi inútil para combatir el fuego de los techos. También se usa en las bebidas y en las manufacturas de levaduras para cocinar y en la industria en el proceso de la sosa Solvay. Bien, hasta acá llegamos con esta tercera parte de la clase.